Hoy tenemos una invitada muy especial para mí y muy cercana. Aparte de ser mi mejor amiga, es una nutricionista espectacular. Advierto que no vamos a hablar de dietas ni cómo bajar de peso o cómo engañar a tu hambre. Este es un espacio seguro de cultura de dietas. Hoy Dani nos va a contar sobre cómo la nutrición nos puede ayudar o sabotear, la importancia de la alimentación intuitiva, la importancia de trabajar nuestras emociones en conjunto con una guía nutricional y nos va a compartir sus experiencias al haber vivido su propio trastorno de conducta alimentaria. Dani tiene 12 años de experiencia y atiende consultas tanto online como presenciales en Ecuador, en Quito. Mi Dani hermosa, bienvenida. Es un placer enorme tenerte aquí. Por fin podemos hacer esto oficialmente. Gracias, mi Pau hermosa, y por esa introducción. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir y esos, como decíamos, esos podcasts que nos mandábamos por mensajes de voz se conviertan ahora sí en algo para compartir al mundo. Entonces, gracias y por crear este espacio también. Gracias, mi Dani, qué hermosa. Entonces, empecemos por lo más importante. Ya saben que a mí me encanta saber por qué una persona hace lo que hace y el sentido de lo que hacemos para mí es fundamental. Cuéntanos por qué haces lo que haces, cuál fue el camino que te llevó a estudiar nutrición y cómo fue cambiando esto con el trabajo personal. Bueno, haciendo en un resumen, básicamente a los alrededor, cuando comencé mi adolescencia, comencé a ganar mucho peso. En ese entonces yo creía que era un montón, pero en realidad era poco. Y comencé a hacer un montón de dietas, ir a nutricionistas, todo lo que había en televisión yo tenía, que ofrecían bajar de peso y tener el cuerpo perfecto que uno encuentra en revistas. Y claro, cuando fui donde la nutricionista y el hecho de estar sentada ahí, viendo que yo iba con una esperanza de buscar una ayuda, dije, "Ah, esto me encantaría hacer y trabajar independiente". Entonces, haciendo como un resumen y durante 12 años busqué bajar de peso y todo siempre era tras un intento fallido, o sea, al punto de que alguna vez me tomé unas pastillas para adelgazar y convulsioné en la calle, que creo que fue cuando topé fondo, porque el Wow. rato que uno busca bajar de peso es como que no te importa poner en riesgo tu vida. Y obviamente le hice barbaridades a mi pobre cuerpo, viendo en retrospectiva, pero bueno, eso en el camino me fue guiando y parte de lo que descubrí con el tiempo, porque también tenía un tema de inseguridad conmigo misma, y lo que yo hacía era básicamente buscar esa felicidad, esta seguridad en mí misma, y fue súper loco porque en un punto determinado de mi vida bajé de peso y básicamente estaba todavía con un vacío y una tristeza súper profunda, lo que me obligó a hacer un montón de trabajos personales y ahí encontré mucho lo que es la importancia de reconciliarte con tu cuerpo, con los alimentos y bueno, un sinnúmero de cosas hasta poderme reconocer quién realmente era yo y no quién debía ser. Exacto, básicamente pensabas que la felicidad estaba del otro lado de ese cuerpo esbelto y te das cuenta que lo que realmente hay que bajar es el peso emocional, ¿no? Porque en biodescodificación específicamente manejamos mucho el sobrepeso, obviamente del lado emocional, pero es que estás cargando, de qué te estás protegiendo. Y es irónico cómo funciona que si no te gusta una parte de tu cuerpo y la estás atacando constantemente, el cerebro lo que hace es ensanchar esa área porque está siendo atacada. Entonces, no me gusta mi pancita, la ataco en el espejo y se vuelve un ciclo de defensa y ataque del cuerpo. Entonces, es irónico que, o sea, siempre estamos buscando ese después de esto seré feliz. Llegamos allá y nos damos cuenta que no estaba allá porque la felicidad es adentro, ¿no? Claro, y aparte de esos, los comportamientos con la comida, en el hago dieta y ok, después de hacer esa dieta voy a ser feliz. Y en realidad yo cuando hacía dietas era completamente infeliz y claro, después me desataba y después era peor el peso. Entonces todo se volvía un círculo vicioso. Entonces todo ha sido tras de esa búsqueda de encontrar lo óptimo para sentirme bien hoy y esto que tenga resultados a corto, mediano y largo plazo. Exacto, porque eso para mí es un resultado como el rato que te empiezas a hacer cargo de tus emociones y todo, no tenemos este juicio de, ay, estoy comiendo por emoción, sino que nos permitimos comer por emoción, nos permitimos actuar porque hay esta conexión, que es justamente el propósito de hoy, es hablar de la conexión con el cuerpo, básicamente a través de la alimentación. Tú siempre que conversamos me hablas de ciertos alimentos, cómo pueden influenciarnos, digamos. Cuéntanos sobre los diferentes significados de los alimentos, lo que pueden despertar, cómo pueden potenciar o sabotear nuestros procesos personales.
Sabiendo que no hay alimentos malos, ¿no? Aquí no vamos a satanizar algo, sino que tú me hablas del picante, de los champiñones como negros. Cuéntame de eso que me parece súper interesante. Verás, vamos, justo esta parte quiero dividirla en dos partes. Por un lado, desde la vista desde la visión ayurvédica, estos Eso. alimentos que acabas de mencionar y cómo están conectados con las emociones y nuestra forma de actuar. Y también, igual a mí no me gusta llamar que hay alimentos malos, me gusta como ponerlo en la cabeza, que básicamente nuestro cuerpo tiene como recipientes y necesita de ciertos alimentos, digamos, en grandes cantidades, de otros en mediana cantidad y otros en bajas cantidades. Entonces, Ujú, es ir haciendo ciertas cosas en donde obviamente un cuerpo que está más limpio de toxinas, puedes tener mayor conexión con tu cuerpo, saber qué necesita y tu cuerpo tiene la capacidad de eliminar, entre comillas, llamándole estos alimentos malos o que tienden a veces a generar un poco más de toxinas. A mí me gusta ponerlo mucho como un ejemplo cuando tienes un triturador de alimentos, ¿ya? ujú, Entonces, si tu triturador de alimentos está sucio, no va a tener la capacidad de triturar de manera óptima cualquier tipo de producto. Entonces, ujú, en nuestro cuerpo genera lo mismo. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Porque mucha gente que está con mucha toxina en su cuerpo quiere conectarse con la alimentación intuitiva. Y si tu cuerpo no está limpio, no puedes conectarte con el cuerpo. Entonces, ujú, hay alimentos con mayor cantidad de inflamación, sí, pero el rato que tu cuerpo está limpio y te comes de estos alimentos, tu cuerpo tiene la capacidad de eliminarnos y no pasa nada. Eso por un lado. ujú. Entonces, generalmente cuando vienen a consulta muchos de mis pacientes, yo comenzamos con este proceso de desintoxicación, desinflamación, sin que se mueran de hambre, porque no se trata de eso, con opciones que sean divertidas, que sean ricas. Y como dicen muchos pacientes, me dicen, yo creía que esto me iba a costar un montón y en realidad no me cuesta tanto. Entonces, Ujú. y de ahí trabajamos en esta conexión con el cuerpo. Y ahora también tú puedes a través de los alimentos eh, mm, apoyar a tus emociones a que se exacerben o que disminuyan. Entonces te doy un ejemplo. Por Ya. ejemplo, cuando uno tiene mucha ira, y tú comes picante, esa ira se va a ir al tope. Entonces es como Wow. si tú, entonces, por ejemplo, si tú piensas en el muñequito de Intensamente, el que genera la ira, es como así. Entonces, el man es rojo. Entonces, es tener esta conciencia y que tú puedes manejar esto, pero si, por ejemplo, si tú comes alimentos que enfríen la ira, como es el coco, como es el cilantro, como es la menta, ayudas a disminuir y apoyas a ese proceso, muy aparte de hacerte cargo de la emoción para poderla gestionar, vas a poder hacerlo. Ahora, por ejemplo, cuando tú estás con una persona que tiene problemas de depresión, ¿ya? Hay ciertos alimentos que no se recomiendan, como son los alimentos oscuros o los que crecen en lugares oscuros, como los champiñones que acabas de mencionar. Ajá. Entonces, alimentos negros, por ejemplo, como el arroz salvaje, el ajonjolí negro, la quinoa negra. Entonces, es como necesitamos ahí en ese caso más bien alimentos picantes. ¿Por qué? Porque Ujú. necesitamos echarle justamente un poco de picante a la vida para que la gente pueda salir. Entonces, dependiendo de dónde están las personas, requiere ciertos alimentos y otros no. Entonces, ahí viene mucho de esta frase que en interno hemos conversado contigo de que todo puede ser alimento, medicina o veneno. Esa frase es de mis preferidas, o sea, yo sé que tú estudiaste Ayurveda y esto lo vinculas con la nutrición, siempre cuando la persona requiera, ¿no? El Ayurveda. Yo me acuerdo que contigo hicimos un plan hermoso que era de los chakras, o sea, digamos, lunes alimentos rojos, solo rojos, me acuerdo que me comía pimiento, tomate, todo lo que así. Después hacíamos del tomate el amarillo, hacíamos, claro, y el verde, o sea, íbamos como que activando los chakras conscientemente días y hacíamos eso como que todos los días de la semana. A mí me encantó, me sentí tan conectada porque no solo era eso, obviamente, sino era comer rojo un día. Y ese día mi meditación de la noche era en rojo, o sea, me visualizaba el cuerpo llenándose de esta energía roja de la tierra, de mis raíces y todo. Me acuerdo que fue increíble, fue justo en pandemia, el tiempo perfecto para hacer este tipo de cosas. Entonces, porque podía cocinar todo el día y elegir alimentos de colores. Y se sintió diferente, o sea, me acuerdo que fue hermoso, creo que fue que un mes, dice así, y me sentí súper conectada, súper, como que todo fluía en esos chakras y justamente sentía bloqueos en ciertas cosas de alimentos que no me entraban o me llenaban mucho y me daba cuenta que esa era la energía que necesitaba mover, o sea, la parte sexual o la parte de amor, de pecho. Habían cosas que sentía bloqueado ese día porque sentía cierto rechazo y era hermoso explorar eso a través de la nutrición. Y todo gracias a ti, porque si no, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso.
Bueno, pero la cuestión es que yo soy solo un canal de información donde cada persona requiere algo distinto. Hay veces que necesitamos trabajar a través de los chakras, hay veces que a través de las emociones, otras veces a través de la desintoxicación, otros, y que es como yo le llamo hacer el PhD en nutrición, es tener tal conexión con el cuerpo que tú puedas darle lo que necesita. Entonces, pero Ujú, llegamos a un punto por varios factores que estamos un poco desconectados. Y es interesante, hay veces que igual necesito hacer desde la parte ayurvédica, entonces cada persona requiere algo distinto. Entonces, digamos que viene una persona A a trabajar con la alimentación a través de los chakras y la B no requiere eso, entonces ujú, requiere tipo de trabajo distinto. Y esta frase que la mencioné antes de que todo puede ser alimento, medicina o veneno, es tan cierto porque no solo va a través de los alimentos, sino a través del comportamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alimentos, hay gente que comer aguacate le es una medicina, entonces hace ujú. un proceso de 40 días generalmente para que sea una medicina. Hay gente que lo utiliza como alimento cuando le da ganas y hay gente que el aguacate no le va bien. Entonces, Ujú, no hay alimento malo como tal y lo mismo aplica a las acciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo en el tema de la puntualidad. Hay gente ujú. que la puntualidad le es un veneno y para otros es una medicina. Entonces, el Me Ayurveda te incluyo llama, ahí. el Ayurveda te llama justamente a integrar el todo. ¿Por qué? Porque todo viene a ser funcional en un momento determinado o todo puede ser veneno en un momento determinado, aplicado a los alimentos y aplicado también a los comportamientos. Exacto, a toda la vida, o sea, y también en el Ayurveda tú me explicabas, yo no soy experta en eso obviamente, pero tú me explicabas que siempre hay que ir al lado oscuro, o sea, como si yo soy demasiado puntual y me choca la impuntualidad, me tengo que de vez en cuando permitir ser completamente impuntual para yo poder integrar ese otro lado, el lado que tanto me choca, hacer un poquito de eso para entender cómo se siente ser impuntual. ¿Cómo se siente tomarme el tiempo? ¿Cómo se siente eso? Cosa que tú me decías, Pau, tienes que ser puntual de vez en cuando. Que era para mí lo contrario, a ver cómo se siente. ¿Cómo me sentí siendo puntual? Súper en paz, porque no tenía esa tensión en el estómago de estoy tarde, por favor, me muero, así. Entonces me encanta eso, pero lo hermoso es que tú conoces mucho de trabajo personal en mi experiencia. Todos mis terapeutas han sido recomendados por la Dani y me ayuda excelente. Pero esto integrado a la nutrición es lo que me parece que eres una nutricionista completamente única. O sea, no encuentras mucha gente que haga eso y eso tiene un valor que yo no, o sea, es increíble. Y no solo porque seas mi amiga, es porque eres increíble. Yo he hecho muchos procesos contigo en base a la nutrición y es hermoso. Bueno, ya te hice toda la publicidad de la nutrición porque de verdad que es hermoso. Y cuéntame, o sea, si yo soy tu paciente, cuéntanos cómo manejas una consulta, el paso a paso, qué información te parece relevante. Ya. Primero hay que conocer para qué viene la persona. Entonces, te cuenta más o menos cuál es el objetivo. La mayoría de personas lo que viene es a buscar a bajar de peso. He tenido muy pocas personas que vienen netamente a aprender a comer. Veo justamente las partes de su cuerpo que le incomodan y síntomas que están presentes. Además de eso, ver si es que la ansiedad está de por medio, ver qué emociones generalmente están presentes para de esta manera poder ejecutar la forma de trabajo. Y algo que es súper importante es conocer cómo es su estilo de vida, cómo es su alimentación actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo mandar a una persona que no tiene tiempo de hacer media mañana ni media tarde, obligarle a hacer, porque la alimentación tiene que acoplarse a tu estilo de vida, no tú a la alimentación, porque si no comienzas a generar más estrés, ver qué alimentos le gustan, ver qué alimentos no le gustan, ver qué alimentos les tiene miedo a consumir por ciertas creencias limitantes. Vemos un montón de cosas que están abarcando y de ahí comenzamos a trabajar. Entonces, generalmente lo que yo hago, que es en la mayoría de los casos que aplica, es porque necesitan una desintoxicación la primera semana y comenzamos a ver cómo les va con la alimentación. El comer sano tiene que darse de manera orgánica, no es que me voy a amarrar las manos y tengo que obligarme a comer la lechuga y el tomate, no, en el proceso tiene que darse esto de manera orgánica, de que de pronto te dé ganas de comer ciertas cosas. Yo tengo un paciente que él ha bajado alrededor de 50 libras conmigo, yo digo, es uno de mis grandes pacientes, de súper buen Ujú. alumno, y él viaja un montón. Entonces él me decía en un viaje que hizo, me decía que bestia, allá tenía la necesidad
de verduras, necesitaba regresar a la casa porque extrañaba mi sopa de verduras, no porque tenía que hacerlo, ¿sí? Y Ujú. además de eso, también poder al mismo tiempo ver cómo reconciliarte con los alimentos, porque como decías tú al inicio, no hay alimento malo. Entonces, hay una desconfianza en el cuerpo también. Entonces, ver qué tanto confiamos en el cuerpo. Comenzamos también a trabajar en esta relación con el cuerpo, como yo les digo a los pacientes, es como ir a terapia de pareja con el cuerpo. Tiene que haber comunicación. Me encanta, eso me encanta, porque es como también amarte a través de la comida. O sea, si está bien, sabemos que hay alimentos que no es que son basura, detesto decir eso porque ningún alimento es basura, pero son más difíciles de procesar para tu estómago, para tu metabolismo en general. Y tú lo sientes, tú lo sabes. O sea, el rato que te conectas un poquito dices, qué pesado me cayó esto. O sea, y es una manera como que de conocerte y amarte, creo, en eso. O sea, porque tú me dices, yo creo que siempre hay que confiar en la capacidad de eliminar del cuerpo. O sea, no podemos ir estrés a reuniones familiares o cosas así. Porque ahí lo que realmente nos sienta mal, que yo veo mucho en biodescodificación, es no tuvo nada que ver la comida. Tú vas a la defensiva porque sabes la tía que siempre comenta sobre tu cuerpo, que siempre te dice cosas desagradables, o que te dice cuándo te vas a casar o cuándo el próximo bebé o lo que sea. Eso es lo que te cae mal. La comida tendemos a culparle tanto, de ponerle tanto estrés y tanta emoción, que es seguro fue la espinaca. Entonces es como que es mucho más fácil decir eso, pero yo creo que este ejercicio como que saber ver cuándo es qué, o sea, sentir el cuerpo y la nutrición y gestionar las emociones. A mí me encanta que tú a tus consultantes les digas cómo te estás sintiendo, porque lamentablemente los médicos, eso es algo que se ha perdido. O sea, es como que, sientes esto, eres intolerante al gluten y eso es todo. No es cómo te estás sintiendo, cómo está la relación con con tu papá en el caso del gluten, o eso como, no sé, simplemente interesarse por la vida del paciente, me parece demasiado importante. Y tú en tu consulta me dijiste que la mayoría de personas buscan bajar de peso. ¿Ese sería el más común o tienes otro como que ven en segundo lugar de los motivos de consulta? ¿Y por qué crees que es así? Es el más común, ya. Primero, es el más común, tienes como casos esporádicos de solo gente que viene a tratar ciertos síntomas, síntomas de fatiga o porque están muy inflamados, o porque mucha gente, ojo, no está gorda, está inflamada, está aguada, está justamente, y eso es varias cosas que hay que tratar a través de la alimentación. Entonces, es interesante porque la gente lo que busca, recién hice, estaba haciendo yo una encuesta preguntándoles ¿por qué buscan? ¿Por cómo sería su cuerpo? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué buscan detrás de este bajar de peso? Y la gente Ujú, busca paz, felicidad, autoestima, sentirse seguros de sí mismos. Pero hay un tema también de por medio, mi Pau, porque tú decías hace un ratito que sí, la gente, preguntarles cómo sienten sus emociones. No todo el mundo está conectado con sus emociones, no las pocos. logran reconocer. Entonces, ¿por Ujú, qué? Porque además de eso se ha satanizado mucho a la tristeza, al asco, a la ira, que entre comillas son como emociones negativas y son parte de la vida, como hemos hablado contigo, y ujú. me mostraste esta palabra que tantas veces te pregunté cómo era, y es la impermanencia, La es solo impermanencia. el rato que te permite sentir se suelta, porque el que resiste persiste. Entonces, son un montón de aspectos a tomar en cuenta y también en esta reconciliación con el cuerpo. Por ejemplo, tú acabas de mencionar la típica que uno se va a la reunión y te dicen, ay, estás gordo. Y es esta parte de tener tan buena relación con tu cuerpo que no le permitas, le trates como si fuera tu propio hijo, parte de ti, y Exacto. le defiendas. Que nadie tiene por qué venir a opinar. Y esto te cuento algo personal que me pasó recién, que en marzo, como sabes, me fui a Galápagos y estaba yo, me fui a poner un terno de baño para poder justamente sumergirme en el agua, de estos de cuerpo completo. Y el Ujú, señor me dice, venga usted, usted debe ser large. Y yo, ok, antes me hubiese estresado primero por la talla, ya, porque yo, ujú. ¿cómo va a ser large? Entonces ahora no me interesa que la talla me marque. Y dije, ok, y resulta que este terno de baño no me subía. Y el señor me dijo, usted está muy gorda. Ese rato exploté y le dije, usted no tiene derecho de venir a decir cómo es o no es mi cuerpo. Entonces, darme unas iras, lloré de las iras, pero era Ajá. esta parte que antes no lo defendía. Simplemente era, ay, sí, estoy gorda, entonces tengo que ir a hacer dieta. Entonces, Ujú. es aprender a tener tal lealtad con tu cuerpo que lo sepas defender. Pero esto también es un dando, como yo digo, dando pajarito volando. O sea, ok, Ujú. darle lo que el cuerpo pide, pero también confiar, tener suficiente confianza en tu cuerpo de que puede eliminar cualquier cosa, pero no es solo, ok, yo me voy a comer todas las golosinas del mundo porque tengo la capacidad de que mi cuerpo elimine todo, y no es Ujú. así, pero esto tiene que Claro. darse de manera.
Claro, es que no todos están listos tampoco. A veces toca transitar muchas cosas para poder llegar a ese punto. Y Dani, cuéntame, siempre estamos hablando sobre los diferentes niveles en los que una persona está en cuanto a la nutrición junto con su autoconocimiento. Lo que hablamos antes de irnos a la pausa, que es cuánto te conoces, cuánto confías en tu cuerpo, está muy ligado a la nutrición. Cuéntame, ¿cómo catalogas tú esos niveles teniendo como meta final a la alimentación intuitiva? Siempre hablamos de primer grado, kinder y todo esto. Cuéntame eso. Bueno, cuando una persona no tiene idea de qué es un carbohidrato, qué es una proteína, lo cual la mayoría ya sabe, porque creo que en los últimos años la nutrición se ha encargado de poner en claro esas partes, pero cuando nadie tiene idea de este tipo de cosas, como les digo, comenzamos en kinder, en donde realmente hay que comenzar a estructurar ciertos alimentos, el número de comidas, para que el cuerpo más o menos tenga un orden. Entonces, sí, yo digo, ok, son pacientes ¿cómo se llama? De kinder, ¿ya? Yo les digo, tengo pacientes en cambio que ya han hecho muchas dietas, saben la clásica de, ok, hay que comer una fruta, una proteína, un lácteo en el desayuno, a la media mañana una fruta, y tienen un esquema muy de la nutrición clásica que para mí se está quedando ya un poco obsoleta. Entonces, ¿qué Totalmente. sucede? Que tengo pacientes que llegan ya con esta información, han hecho un montón de dietas y les digo, bueno, no me llegas en kinder, me llegas en secundaria, pero tenemos que ir ordenando e ir viendo e ir conectando con tu cuerpo para ver cuántas comidas requiere. Porque hay cuerpos que requieren 5, 7 comidas, hay otros que requieren 2 o 1 comida en el día. Entonces es interesante, Y pero no el que siempre. no siempre, exactamente, porque hay veces en que tú necesitas mayor cantidad de comida en el desayuno, en el almuerzo, pero como nos han estructurado de que hay que comer esto y hay que hacer esto y obligarnos a comer, la gente está súper desconectada del cuerpo y mediante algunos procesos vámonos conectando para ver cómo se siente tu hambre, cómo se siente tu vacío emocional, cómo se siente la ansiedad. Y justamente se les da herramientas y ver de qué tienes ganas, de algo dulce, de algo salado, de algo caliente, de algo frío, pero el final de esto es llegar al punto de que puedas dejar ciertos patrones que te están limitando a no poder alcanzar el objetivo. Entonces, primero es, hay gente que busca estar gorda inconscientemente. Entonces, justo tuve hace poco una paciente que ella en su cabeza, yo le dije, mi hijo, no sé por qué me estoy boicoteando, y le dije, ok, la pregunta del millón que les invito a quienes están escuchando esto es, ¿qué gano estando gorda? ¿Ya? Entonces, ¿o qué gano estando gordo? Entonces, he tenido pacientes que ganan atención, otros que inclusive ella tenía en la cabeza de que solo las mamás buenas son gordas y Wow. obviamente ella es una mamá extraordinaria. Entonces, es comenzar a ver esas creencias. Segundo, también es muchas veces terminamos de comer solo porque nos han dicho de chiquitos que hay niños que no tienen que comer y que hay que acabarse el plato. Entonces, está tan instaurado esto que hay que reformar. ¿Ya? Por otro lado, no comer cuando no tengo ganas de comer. Entonces, o ver si como por rebeldía o porque netamente he tenido tanta restricción de muchos alimentos que necesito desatarme con eso. Sale la rebelde que llevo dentro para desatarme con esos alimentos. Entonces, hay que también ver cómo se incluye de que nada está restringido y que tú puedes comer de todo. Como yo tengo un día que les mando a mis pacientes que es el día de comer lo que era prohibido y ya no es. Entonces les mando al supermercado a que compren todo lo que han tenido miedo de comer por miedo a engordar y que un día lo coman, hablen con el cuerpo, confíen en su cuerpo de que tiene la capacidad de eliminar lo que no necesita y absorber lo que sí necesita. Entonces, son diferentes niveles porque una persona que llega en kinder no podemos pasar a la universidad de una. Entonces, que es mucho de las cosas que no estoy de acuerdo con ciertas personas que manejan alimentación intuitiva, en donde depende del nivel que esté la persona podemos realmente pasar a que haga un trabajo de alimentación intuitiva. Entonces, hay que saber discernir en ese sentido. Claro, es que no todo es para todos y no todos están listos. O sea, yo he tenido consultantes con sobrepeso o que creen que tienen sobrepeso, porque para mí es como que no existe. O sea, simplemente tu cuerpo está ocupando más espacio, ¿ya? Entonces, yo como que me topo con gente que les digo, pero permítete comer. Y me dicen, pero, a ver, ¿me estás diciendo que si como lo que quiero, podría bajar de peso? Les digo, sí, parece una cosa, pero que se quedan como, estás loca. Pero realmente eliminar esa restricción tan fuerte es porque para mí la restricción causa fijación. O sea, el hecho de que tú no te permitas comer chocolates va a hacer que pienses en el chocolate todo el día. Ahorita digo chocolate, todos tenemos una imagen de chocolate en el cerebro. El hecho de decir Sí. no pienses en el chocolate no te va a hacer dejar de pensar en el chocolate. Y otra cosa que te quería preguntar con este camino de la alimentación intuitiva, tú dices para llegar al objetivo.
Es posible que una vez que conectas con tu cuerpo y llegas a ese, que no solo es conocerle, sino respetarle y amarle, porque eso, digamos, sería la siguiente categoría. Puedes simplemente llegar a saber de alimentación intuitiva y ya ni siquiera querer bajar de peso. Sí, justamente yo tuve una paciente cuando ella vino la primera vez, una persona muy sharp, muy de sus objetivos, quiero bajar 20 libras. Y obviamente estaba cerrada a hacer un montón de cosas y chocamos al inicio, ¿no? Porque yo le dije, ok, si no estás dispuesta a hacer cambios ahorita, entonces, porque me decía, yo no quiero, odio los jugos verdes. Y yo le decía, ok, prueba mis jugos verdes y si te gustan, no te gustan, los quitamos. Pero chocamos al inicio, ¿no? Y terminó el proceso ella hace unos meses atrás, terminamos siendo muy buenas amigas y ella me decía, es increíble porque me siento mucho más liviana, mi ropa me queda floja, pero ya no estoy con la fijación en el peso. Entonces, sino en el disfrute de que puedo vivir mi vida social, como lo que le hace bien a mi cuerpo y he llegado a aceptar mi cuerpo. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, hagan de cuenta que les regalan una nave espacial, ¿ya? En la nave espacial estás fijando, ah, aquí debería ser redonda, aquí debería ser cuadrada, aquí debería ser plana. Entonces, hay ciertas partes, por ejemplo, si estás con el gordito del brazo y lo que quieres es cambiarle. Y es una cosa aceptar y también trabajar para que esté a tu modo y confiar en que tu cuerpo lo puede transformar. Entonces, es como yo digo, un dando, pajarito volando y es aprender también a reconocer tu cuerpo. Ok, queremos amar el cuerpo, pero para primero amarlo, tienes que primero observarlo como es, ¿sí? Ver, aceptarlo, pedirle perdón. Entonces, Y son diferentes gracias. Yo les y mando a agradecer. agradecer cada parte porque nos da todo. Sí, y agradecer qué te permite hacer en tu día a día, comunicarte con tu cuerpo. Yo a mi cuerpo le digo cuerpo, entonces en las mañanas yo me levanto y le digo cuerpo y buenos días. Te cuento qué vamos a hacer hoy, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto, acolítame con esto y también guíame qué nutrientes requieres. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que trabajar y es un proceso. Hay gente que quiere, no, yo quiero 10 libras y esas 10 libras tengo que bajar y no es así. Soltar también la fijación con el peso en donde realmente va más allá. Y eso no quiere decir que no es que está mal que quieras hacerle a tu cuerpo más fuerte, más estético. Yo soy súper vanidosa, pero una de las razones por las que quiero más músculo es para que sostenga mucho mejor mi estructura ósea, pero también no Ujú. puedo negarte que digo, ay, sería tan chévere que estar un poquito más marcada, pero ya no busco ese abdomen plano, ese abdomen que el tronco más largo, mi tronco es más pequeño. Entonces, son un montón de factores, mi Pau, que hay que tomar en cuenta. Claro, y también esto es algo que siempre me resuena a mí, que es la gordofobia. Este Ujú. pánico que tenemos de haber nacido en un cuerpo más ancho, o sea, y todos los juicios, o sea, cómo se va alimentando el miedo a la gordura, la discriminación a la gente gorda, es algo que a mí me choquea un montón, porque es algo que nos han criado desde tanto tiempo, o sea, para que tú me digas que la mayoría de consultas es para bajar de pesos, porque hay un miedo a la gordura también. ¿Cómo percibes eso? A ver, con respecto al tema de gordofobia, hay cosas que sí son reales, hay cosas que no son tan reales. Y te cuento un poco, por un lado, es este tema de sí, es un tema social. Yo fui una persona que pesaba 40 libras más y viví lo que es estar gorda. Entonces hay mucha Ujú, gente que te dice, no, tienes que aceptar tu cuerpo y te cortan las alas de que es posible realmente tener un menor peso. Porque si tú te pones a ver, sí, hay cuerpos más anchos que otros con mayor cantidad de grasa, pero también hay que tomar en cuenta que si tú te fijas en los ancestros, la parte de la gordura, cuando te estoy hablando en la época de Homo sapiens, es un cuerpo con una cantidad de grasa, unos más, unos menos, pero no en excesiva. Entonces, también es un tema de, si tengo una obesidad, no, simplemente acepta tu cuerpo. Se puede trabajar el tema de la aceptación, ok, pero también es guiar al paciente de que es posible de diferentes formas en equilibrio lograr un menor peso. Entonces, hay ujú, una gordofobia, pero es parte del sistema también. O sea, sí. yo cuando comencé a ver este tema de la gordofobia dije, no, ok, tengo que aceptar estas cosas. Y yo digo, si realmente estuviera con 40 libras más, no sé qué tan cómoda me sentiría. Entonces, solo cuando lo vives tienes esta conciencia de que buscas siempre una esperanza. Entonces, yo he escuchado a varias personas que hablan de la gordofobia y te dicen, ¿sabes qué? No. O sea, uno tiene que aceptar el cuerpo y punto. Y dicen, jamás he tenido sobrepeso. Entonces, ¿de qué estamos Ujú. hablando si hemos pasado por ahí? Y te dicen, no, es que la gente tiene rebote. Yo llevo en mi peso actual un kilito, 2 kilitos menos, va variando, pero estoy alrededor de este peso en estabilidad casi 12 años. Entonces, que no me hablen tampoco de que no es posible alcanzar el peso, no diría ideal, pero un peso con el que te sientas más cómodo. Entonces, ahí hay un poco de controversia que algún rato podemos hablar esto un Ujú. poco más de profundidad. Eso es lo que yo digo, tienes que llegar a este cuerpo que te permita hacer lo que viniste a hacer en esta vida.
que te dé la energía, que te dé el rango de movimiento, que te dé lo que necesitas, o sea, y confiar en que tu cuerpo va a hacer eso, se va a modificar a tu propósito, se va a modificar a todo lo que haces, a tu ser mamá ocupada, hacer lo que sea, se va a ocupar de medir, pesar y ocupar el espacio que necesita, porque no podemos simplemente matarnos de hambre, o sea, ¿cómo podemos vivir así? Es imposible, no es sostenible, es cuestión de llegar a este equilibrio emocional y nutricional, muy importante porque es la gasolina para nuestro cuerpo. Ahora te quería preguntar, ¿cuáles son los pasos? Hablamos tanto de la conexión del cuerpo, ¿cuáles son los pasos que tú recomendarías para conectar con tu cuerpo desde la nutrición? Lo que pasa es que el paso, no hay un escrito como tal, no hay Ujú, como una receta perfecta, se pueden dar en diferentes ámbitos. Generalmente primero es aprender a observar el cuerpo, conocerlo, ¿ya? Poder determinar, como te decía yo anteriormente, cómo se siente el hambre en el cuerpo de manera física, cómo se siente la ansiedad, cómo se siente el vacío emocional. Posteriormente, aprender a hablar con el cuerpo, que es algo que es lo que más resistencia tienen mis pacientes, porque una me decía, me da chiste, me siento ajá, ridícula, pero es un proceso hasta que logras conectar con tu cuerpo de esta manera y de manera orgánica se va dando que tu cuerpo te va guiando qué es lo que necesita. Y ujú, también cuando te dan unas ganas locas, yo soy de las que, por ejemplo, a veces cuando tengo ganas locas de algo, no es que como en pequeña cantidad, yo tiendo a comer en grandes cantidades porque nadie es mediocre y hablo con ujú. mi cuerpo y le digo, necesito comerme, ya sea porque estoy ansiosa, ya sea porque quiero llenar un vacío emocional o porque simplemente me dio ganas, me voy a comer todo eso. Entonces, necesito que botes lo que no necesites y que absorbas lo que sí. Entonces, van viendo diferentes cosas que te van dando la señal y esto se va transformando de manera orgánica. El hecho de Ujú, comer sano, yo como porque me gusta comer sano, pero me encanta ajá. pegarme una hamburguesa. Entonces, es de esta transformación que ir viendo. Hay gente que le cuesta verse al espejo, es aprender a observarse y reconciliarte, pero cada quien tiene su proceso. Y hay momentos en que sí, como mujeres tenemos días y hombres también, que nos sentimos más sexys, otros días más feos y Ujú. decir, ok, puedo vivir el día de hoy sintiéndome feo, ok, que es parte del todo. Entonces, son estas Claro. dos posibilidades. Bueno, ahí en lo personal, tú sabes que yo practico y soy religiosa de la alimentación intuitiva porque es lo único que me ha dado paz mental, básicamente. O sea, el momento en que yo dije, mandé al diablo las dietas y dejé de intentar modificar mi cuerpo, cayó en un equilibrio perfecto de la nada. Es como que no digo que soy flaquísima ni gordísima, nada. Me gusta mi cuerpo porque me da todo lo que necesito. Entonces, para mí, el conectar con mi cuerpo se veía como el momento de comer, que sea un espacio sagrado, como que este es el momento en que voy a darle esta gasolina a mi cuerpo. Hacerlo algo bonito, o sea, bonitos platos, bonito, o sea, así un set bonito. Eso fue por un lado. Luego, cada vez que iba comiendo, iba notando qué me gusta de cada comida. Era más dulcera. Una vez que hice alimentación intuitiva, como que ya no me encanta el dulce tanto porque me permití comer todo el dulce que yo quería. Y para mí he ido descubriendo, digamos que lo crunchy, así lo que es crujiente, me fascina. O sea, para mí unas cebollas hechas así como que que caramelizadas, pero como crunchy, me fascinan. O sea, todo lo que son nueces, todo lo que suena, me fascina. El canguil, palomitas, para los que no saben qué es canguil. Eso me he dado cuenta que me encanta como masticar y sentir ese como que se rompen mis dientes. Y eso es algo que yo no tenía idea. Entonces yo busco ese tipo de alimentos más duritos que me gustan masticar. Hay gente que le gusta más lo espumoso, hay gente que le gusta más lo suave. Creo que es muy importante conectar con la sensación, cómo me siento comiendo esto. Y eso te va a indicar, eso ya te empieza a conectar un poquito. Luego es obviamente, si me gusta el dulce, comer dulce hasta que esté satisfecha, las veces que sea necesaria para que vaya bajando la ansiedad con el dulce. Para mí la conexión con el cuerpo se ve desde ahí, o sea, ver, observar qué siento con cada alimento. En mi experiencia es de esto. Y mi Dani, ¿por qué hay tanta desconexión con el cuerpo? A ver, te cuento un poquito. Hay varias razones de la desconexión con el cuerpo. Uno, porque nos reglamentan cómo hay que comer, ¿ya? Entonces, no nos enseñan desde pequeños. Cuando un niño es chiquito, dice, no quiero comer, sí quiero comer, esto me gusta, no me gusta, pero te obligan a comer muchas cosas, lo cual uno después lo hace en piloto automático. Eso es una de las razones. Por Ujú, otro lado, tú tienes en la industria alimenticia, lamentablemente, ciertos alimentos, ciertos químicos que lo que hacen es este estado que lo llaman
llama de la Ayurveda tamas, entonces que es un estado un poco más de anestesia, en donde no estás conectado con tu cuerpo porque no tienes capacidad, tienes un montón de toxinas en el cuerpo que no permite sentir. Entonces, Ujú, el hecho de no tener identificado también cómo sientes los síntomas de hambre, cómo se siente corporalmente, cómo se siente la ansiedad, cómo se siente el vacío emocional, no tiene idea la gente. Entonces, a mí me llegó hace poco un paciente que me dijo, Dani, no sé cómo sentir el hambre, no sé cómo calificar de 1 a 10. Entonces, ujú. y es ir Wow. viendo con este tipo de cosas en donde es difícil y es un proceso de poder conectar con tu cuerpo, de qué requiere lo que tú dices. O sea, tú eres para mí una paciente que ya llegó a la universidad y cuando te conectaste con información de la alimentación intuitiva, tenías capacidad de hacer ese PhD. No tenías, no eras una paciente de primaria. Entonces, Ujú, tú vas viendo en los diferentes procesos qué va requiriendo la gente. Entonces, también hay este tema de que no nos enseñaron, como te digo, a conectarnos con el cuerpo. Entonces, no sabes. Yo conozco a una sola persona que es una amiga mía que desde chiquita está conectada con el cuerpo, que ella sabe cuando le da ganas de un brócoli, cuando le da ganas de un dulce, cuándo parar. Entonces, son este tipo de cosas que están por detrás de esta desconexión con el cuerpo y aparte tanta distracción, falta de conciencia. Estamos distraídos en un montón de estímulos externos que no nos damos el chance de ver cómo me siento hoy y qué necesito, desde lo físico y lo emocional. ujú. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos absolutamente todos los días. Siquiera una vez al día, creo yo. O sea, ¿qué necesito en este momento? O sea, eso es todo. Tanto la comida o necesito un abrazo, necesito mandar al diablo a la almohada, no a la gente. Y ahí me hablaste de algo súper importante que es, mucha gente no sabe cuándo está satisfecho tampoco. O sea, comen hasta que se vacíe el plato, no hasta que se siente, o sea, no, yo no voy a guardar en la refri, yo no voy a botar, ya no botes la comida, está perfecto, pero guárdala. No, no tienes que acabarte eso solo porque está en el plato, si no, imagínate. O sea, cuánto nos estamos sobrealimentando también y eso causa mucha pesadez. Y eso es parte de la conexión, cuando estoy satisfecha para no llegar a estar llena. Porque, y puedes llegar a estar llena, pero en conciencia, o sea, para que tu estómago no esté así como que luchando con esto. Eso me parece fundamental para la conexión con el cuerpo. Y ahora cuéntame por qué es importante generar y trabajar esta conexión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es la mejor guía para decirte lo que realmente necesitas. Y esto está en los nutrientes. Si tienes un déficit de nutriente, tu cuerpo cuando estás conectado te va a guiar hacia ciertos alimentos. Me pasó hace unos meses atrás, yo tengo una tendencia vegana y darme unas ganas de res, pero como loca. Entonces, y yo sé que había una deficiencia de hierro y comí en paz, era la res lo que pedía mi cuerpo. Entonces, es como conectar más allá de la reglamentación que hay que darle, de que todo lo que está disponible es lo que requiero. Entonces, eso por un lado. Y también Ujú, tú vas a ir viendo el rato que te conectas con tu cuerpo y tienes esa confianza de decirle, ok, acolítame en este tipo de cosas. A mí me pasó hace algunos años atrás, tuve insomnio y al día siguiente tenía un día copado hasta las 9 de la noche, desde las 4 de la mañana. Yo hablé con el cuerpo y le decía, cuerpi, acolítame a tener energía y te juro que el fin de semana descansamos. Llegaron las 9 de la noche de ese día y mi cuerpo estaba flamante y le dije, oye, gracias. Entonces, primero porque además de esto es una herramienta que te acompaña en el día a día, te va mostrando inclusive a través de los síntomas qué emociones están encubiertas, que hay que trabajarlas también. Y es esta parte de darte, o sea, es la herramienta más fuerte que tenemos y a veces somos como, yo digo, como el jefe tirano, que solo le exigimos y no le damos la valoración que tiene para lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. sí, totalmente de acuerdo, me encanta. Y hablando de este tirano, ¿cómo crees que podemos lidiar con este saboteador y la culpa al comer? Porque mucha gente que nos está escuchando come con culpa. ¿Qué Ya. realmente estamos consumiendo cuando comemos con culpa? Ya, obviamente, el rato que comes con culpa, no te va a caer bien el alimento, es decir, es simple, pero el aprender a sacar la culpa es un proceso y hay que ver cómo funciona cada persona. Entonces, hay momentos porque el ego es el que siente culpa y una de las estrategias es verbalizar en voz alta, "Ja, mi ego siente culpa por comerse esa torta mojada de chocolate. Y no le das chance, el rato que tú verbalizas al ego, no le das chance que suba. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, todos sabemos que tenemos, bueno, no todos sabemos, pero tú y yo sabemos que tenemos diferentes personajes. Y el Ujú, boicoteador, si es que es parte de tu congregación de en la cabeza, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que está ahí boicoteándote porque te está protegiendo de algo, ¿ya? ujú, Entonces, es importante darle su lugar, pero tampoco dejar que se vaya en banda. Como yo le digo,
hay veces que mi boicoteador está alzando la mano porque quiere ser parte de la función. Y es chistoso porque lo puedes hacer en conciencia de una manera en la que le digas, ok, vamos a hacer esto, algo que tenga que sientas culpa, pero que no me haga daño. Entonces, este boicoteador asoma y por eso es tan importante hacer estos desarrollos personales, conocerte cómo funcionas. Y aquí les quiero compartir algo, y es que sé que una de las razones por las que yo tenía sobrepeso era porque tenía una necesidad de llamar la atención y también tenía una sensación de vergüenza que no quería sentir. Entonces, a través del sobrepeso vivía las dos cosas. Y actualmente una de las cosas que yo hago al momento que viene este boicoteador, porque no se ha ido, es me pongo dos zapatos diferentes y salgo a la calle. Entonces, ¿qué sucede? Llamo la atención y hago el ridículo de manera lúdica. Entonces, es encontrar diversas herramientas para poderlo trabajar, porque no te puedo decir el boicoteador se va a ir al 100% o no, porque en cada persona funciona distinta. Hay meditaciones para llevarle en la parte a tu casa, en la parte más consciente a tu boicoteador, pero es ver con qué hace clic cada persona. Claro, y lo más importante es saber que ese boicoteador es como una mascarita del miedo, que te está protegiendo para que no te expongas, para que no corras peligro. O sea, básicamente estos personajes mentales que creamos vienen a salvarnos la vida, porque en algún punto nos sirvió. En algún punto el no haberme puesto los zapatos mismo de diferente color me sirvió para pasar desapercibida, y si paso desapercibida me sirve de algo. Otra es la necesidad de llamar la atención, como yo me siento también culpable de eso. Y me encanta lo que nos compartes de las razones que tú has determinado por las que tuviste sobrepeso. Es completamente así, o sea, para la biodescodificación esas son razones muy válidas. El hecho de no sentir que ocupo un espacio en mi familia, en este mundo, el hecho como tú dices, de no sentir, o sea, me estoy ablandándome para protegiéndome, es mucha protección. Entonces eso me encanta. Y lo que te quería preguntar ahora con todo este chorro de información que acabamos de tener, ¿cómo mantenemos un equilibrio entre lo que nos dicen los expertos, toda la información excesiva en Internet sobre lo que debemos de hacer y lo que no de hacer, y la conexión con nuestro cuerpo? ¿Cómo manejamos esta locura de información para poder conectar? A ver, es un entrenamiento. El tema de la conexión con el cuerpo es un entrenamiento a diario, que no es sencillo a veces de coger y decir, sí, el día de mañana estoy conectado con el cuerpo. No, por eso es que yo llamo a la acción el momento de crear como hábito hablar con el cuerpo, ¿ya? Entonces, y no es como un tengo que hablar. Entonces, ok, si tú tienes hijos en la casa, seguramente te comunicas con tus hijos todos los días. Comunicarte de la misma forma, date ese espacio, ver cierta información y también discernir y probar, porque no todo lo que nos dicen afuera es verdad o, no, o es mentira. Entonces, si por ejemplo me dicen, ok, sabes que iniciar tu día comiendo grasa te puede hacer sentir más energía, pruébalo. No te creas nada, sino llévalo y hazlo de manera empírica, en donde Ujú. hay cosas que te van a servir, hay cosas que no, pero no es todo, o sea, la información de afuera, ok, llevarlo a la vida misma de una manera funcional sin poner en riesgo, ¿ya? Y además de esto, tampoco psicosearte, sino que le des la potestad a tu cuerpo de que te guíes si te hace bien o no. Este tema de, ay, justo me llegó a mí una paciente donde se ha leído todas las líneas de alimentación habidas de para keto, ayuno intermitente, la baja de glucosa, y tiene trauma con todos los alimentos que nos ha tocado sonar de que le dije, el que lleva a cabo todo esto es tu cuerpo es el que va a mandar qué te hace bien y qué no. En el caso del ayuno intermitente, hay gente que le va muy bien al ayuno intermitente. En mi caso lo probé porque siempre todo lo que les mando a mis pacientes me gusta probar en mí. Y eso que uno de nuestros grandes maestros, Marcelo, me decía, deja de hacerle de laboratorio tanto el cuerpo. Le decía, pero es que es la única forma de poder probar. Y cuando probé el ayuno intermitente, mi cuerpo me dijo, ok, estos son los efectos. Y la segunda vez que intenté hacer, mi cuerpo me dijo, Cholita, esto no va con nosotros, no nos hace bien. Entonces, al Ujú. menos por el momento, capaz de aquí en 10 años me va súper bien. Por eso es que una vez más regreso a la frase esta ayurvédica de que todo puede ser alimento, medicina o veneno. Entonces, depende mucho de cada persona. Totalmente. Quiero que nos quedemos con esa frase bien marcada porque a mí me ha encantado. O sea, cada vez que vivo algo desagradable o algo, digo, esto puede ser alimento, medicina o veneno. ¿Qué está haciendo este momento? Ya, y cómo lo puedo hacer el antídoto. Mi Dani, me encantó hablar contigo. Quiero que nos cuentes si te queremos contactar, que seguro mucha gente te va a contactar ahora porque a veces estamos en pañales con la conexión con nuestro cuerpo. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar con mayor facilidad vía Instagram. Entonces, mi Instagram me encuentra como Daniel Endara Nutricionista. Y por otro lado, también por WhatsApp.
por mi teléfono, que justo te voy a dar más bien porque capaz no lo logren conectar ahorita, y si no lo pones en la descripción, que es el signo de más 593-995-025-313. Entonces, por mensaje, que es lo más fácil. También estoy en Facebook como Daniela Endara Nutricionista, pese a que a veces no estoy tan conectada con esa red, pero también a veces la contacto. Entonces, grábense ese nombre, yo lo voy a dejar aquí en el caption, todo su contacto, y no se pierdan de esta maravillosa experiencia de conectar con su cuerpo a través de la nutrición. Por eso hoy no hablamos de dietas ni nada, porque no todo es para todos y eso está bien. Si es que a ti no te ha funcionado las 20 que has hecho, no quiere decir que algo está mal contigo, sino que tienes que encontrar lo que te funciona a ti, lo indicado. Mi Dani, te agradezco un montón, es un honor, seguro vamos a estar de nuevo juntas. Ya solo deberíamos grabar nuestros voice notes de WhatsApp y hacer el podcast, pero, pero eso se pone un poco personal, entonces no. Te agradezco un montón, mi Dani, eres una persona espectacular para mí, mi mejor amiga, como les dije, y te agradezco por estar aquí, es hermoso poder hablar contigo oficialmente en una entrevista. Gracias por crear este espacio y gracias también por ser y estar y por ser igual en mi parte personal una persona tan importante en mi vida. Muchísimas gracias, mi Dani. Y con esto me despido. Espero que tengan un hermoso día, tarde, noche, donde quiera que estén. Les mando un abrazo gigante. Acuérdense que este programa es tanto mío como suyo y pueden sugerirme más formas de autoconocimiento, más terapias, más de algo que les ha funcionado. Estoy abierta a sus sugerencias y me pueden contactar, ya saben, en Instagram o por YouTube como @pao.biodescodificación. Les agradezco por estar aquí, por acompañarme y nos vemos la próxima semana.